Aníbal García Fernández, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y él también investigador del Centro de Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Buenos días, maestro Aníbal. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias por estar con nosotros y preguntarle sobre las implicaciones que tiene esta cumbre de líderes de América del Norte, más allá de pues los titulares que señalan que son amigos, que han llegado gobernantes amigos y que se llevan muy bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que las formas importan y por supuesto que el trato cordial también es muy importante, pero lo que se discuten pues a veces son intereses encontrados, lo que platican son proyectos de sociedades a veces encontradas, pero están tratando de buscar algún tipo de acuerdos en beneficio de la región. Eso es lo que esperamos, no solamente de las potencias hegemónicas, en este caso Estados Unidos, pero esto tiene implicaciones también hacia América Latina y sobre todo por el talante del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de reconocer al país como parte de la región de América Latina y que lo que pueda lograr México en materia de integración con Estados Unidos, pues tiene que ser junto con los demás países hermanos latinoamericanos. ¿Qué expectativas tiene usted como estudioso de América Latina para los países de esta región con respecto de la cumbre que se está llevando a cabo en estos días? Bueno, el primer aspecto desde luego tiene que ver con la propuesta que ha dicho en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel respecto a la integración de todo el continente, más allá de la integración que pueda tener América Latina en sí misma, la integración de todo el continente es algo que ha apuntalado desde hace pues varios meses, por lo menos desde 2021-2022 es algo que con mayor beligerancia está en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel. Y en algunas ocasiones hay algunos analistas que recuerdan el viejo acuerdo del ALCA, ¿no?, que fue enterrado en la cumbre del Mar del Plata, en Argentina. El presidente Andrés Manuel ha dicho que no es eso, que se refiere a otro tipo de cuestiones en las cuales se respeten a todos los países de América Latina, que se respete su soberanía, que se respete su autodeterminación de escoger el gobierno que mejor decidan los pueblos de estos países latinoamericanos y caribeños y trabajar en conjunto en una región que es rica en recursos naturales, que es rica también en el tema laboral, ¿no? O sea, tiene fuerza de trabajo preparada, no solamente en México, también en otros países de América Latina. Y hay un momento histórico muy particular que es el actual, en el que nunca antes, en los últimos por lo menos 50 años, para mí no están atrás, o un poco más, no habían coincidido que los tres países más grandes de América Latina, México, Argentina y Brasil, tuvieran gobiernos nacional populares, digamos progresistas también. Y ese es un momento histórico bastante importante, es bastante interesante que sea así, porque puede derivar en una unión mucho más fuerte, en tejer vínculos más fuertes en las tres principales economías de América Latina y con el talante que tiene, como decías, el presidente Andrés Manuel, proponerle una relación distinta a Estados Unidos. Este año, 2023, se cumplen 200 años de la doctrina Monroe y como ustedes recordarán, el año pasado el presidente Andrés Manuel le había dicho en una conferencia que le iba a proponer al presidente Biden dejar atrás esta doctrina Monroe que básicamente era América para los americanos, América para Estados Unidos. Dejar atrás esta doctrina es algo que le iba a proponer o le va a proponer el presidente en esta reunión y ahí es donde tiene la implicación para toda la región. Dejar atrás esta doctrina implica justamente respetar la soberanía de los países y por lo tanto cambiar la relación de la región con Estados Unidos, que bueno, sigue siendo una de las, o más bien sigue siendo la principal potencia y el hegemón hasta la actualidad, ¿no?
Maestro García Fernández, pues también preguntarle, porque se llega a esta cumbre justamente en un contexto en el que pues se desarrolló este golpe de Estado allá en Perú y con la participación, con la mano, como casi en todos los golpes de Estado que han ocurrido en América, pues con la mano de Estados Unidos, y eso no podemos dejarlo de lado porque pues está muy bien que se discuta ya dejar atrás esta doctrina Monroe, pero en los hechos Estados Unidos se sigue comportando exactamente igual que pues hace ya bastantes décadas. En ese contexto, pues consultarle qué tanta posibilidad habría de que se sensibilicen las autoridades estadounidenses encabezadas por Joseph Biden. Bueno, eso es, lo abordaba hace un momento el analista que estuvo antes de mí. Es difícil cambiar la política exterior estadounidense, ¿no? Más allá incluso de las administraciones republicanas y demócratas, ¿no? En el caso de América Latina hay una continuidad incluso todavía de aspectos que recuerdan a la Guerra Fría. El caso más reciente ahora con el golpe de Estado en Perú, en el que la embajadora tuvo un rol importante, la embajadora Lisa Tena, que además es ex trabajadora de la CIA. Es complicado darle la vuelta a esta doctrina Monroe, que además concatena también otro documento fundamental para Estados Unidos, que es el Destino Manifiesto. Pero sin embargo ahí la cuestión está en que el presidente Andrés Manuel lo intenta y está negociando con Estados Unidos. Esto es algo que en las administraciones mexicanas anteriores no teníamos, ¿no? Ahora el presidente Andrés Manuel llega con algo que con qué negociar, ¿no? Llega con la petición de las armas, de impedir que las armas entren al territorio mexicano, llega con otro tipo de aspectos también a esta reunión, y sobre todo llega también con una fortaleza social. Y además el punto aquí yo creo que tiene que ver con tener la claridad de que Estados Unidos no va a cambiar en mucho la política exterior hacia América Latina, que se puede intentar hacerlo, pero además también tiene la otra potencialidad, que es la que mencionaba hace un momento, que es tener a Argentina y a Brasil con gobiernos progresistas. Y si no se hace con Estados Unidos, pues será con América Latina. Mucho avanzó cuando México estuvo en la presidencia pro tempore de la CELAC. Ahora está un poco desactivada con la presidencia que tiene justamente Argentina. Pero bueno, ahí con Brasil y con el presidente Alberto Fernández pueden encontrar muchas más posibilidades, ¿no? Incluso ahora Brasil ya entró de nuevo a la CELAC. Se está hablando incluso de nuevo de activar la UNASUR, en la cual en su momento no estuvo México, pero ahora lo pueden integrar. Y bueno, si no es con Estados Unidos, ¿qué es lo que sucedería? Pues justamente una mayor integración de México con la América Latina. Y eso es algo que sería novedoso, que sería bueno y deseable también para el país, porque hay relaciones tanto comerciales, económicas, también de otro tipo de índole, incluso tecnológica, con países de América Latina y México. Maestro Aníbal García Fernández, pues también ya ha destacado usted esta situación en el que por primera vez en mucho tiempo los tres países, México, Brasil y Argentina, coinciden en el tiempo en contar con gobiernos de carácter progresista, y ahí podemos sumar también incluso el caso de Colombia, el caso de Nicaragua, por supuesto que está Cuba. Es decir, hay varios, hay una efervescencia importante, está Bolivia, por supuesto. Esto también pesa en esta cumbre que se llevan a cabo y que pesa, digamos, también a favor de México. México vuelve a ser este interlocutor de América Latina frente a Estados Unidos. Claro que sí. Lo ha hecho en otras ocasiones. Mismo ahora, previo a la cumbre, en Estados Unidos salió un comunicado que firmaron tanto México, Estados Unidos y Canadá en defensa del intento de golpe en Brasil reciente, cuando se tomó el Congreso este fin de semana. Hubo un apoyo y solidaridad con el gobierno de Lula da Silva. También lo ha hecho en otras ocasiones el presidente Andrés Manuel cuando se habla de Centroamérica. Y bueno, también ahí hay que recordar que tiene varios proyectos México hacia Centroamérica,
no proyectos de índole más, o más bien no proyectos únicamente comerciales, sino también de cooperación para el desarrollo, que esto es algo en lo que el presidente hace mucho hincapié. Entonces hay una interlocución también con el caso de Venezuela. Recordemos que el diálogo que ha tenido la oposición con el gobierno venezolano ha sido en la Ciudad de México y ha tenido un rol importante la Cancillería mexicana. Está también esto que mencionaba el analista anterior, el golpe de Estado en Bolivia, la participación que tuvo ahí México, y desde luego que también en el caso reciente de Perú también estuvo ahí el gobierno mexicano dándole apoyo incluso antes del golpe de Estado, y en el mismo golpe y hasta la actualidad ha tenido una relación, o más bien un vínculo importante México con los países latinoamericanos. Esto desde luego que es importante porque también contribuye a cambiar la relación o la correlación de fuerzas entre Estados Unidos y América Latina, ¿no? Es algo que no se veía antes, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el caso más lamentable que tuvo México en política exterior con la visita de Fidel Castro a México, ¿no? En el que sí dijo esta frase bastante lamentable por parte de los funcionarios mexicanos. Y ahora la relación es distinta, también incluso con Cuba hay una mayor cooperación. Está este tema de los doctores que están en territorio mexicano, la cooperación que se ha hecho también en términos energéticos cada que hay problemas en Cuba. En fin, México ha cambiado mucho la correlación de fuerzas hacia América Latina con Estados Unidos, y yo creo que sí es un momento bastante importante y es histórico para la región tener un gobierno así en México que no sea únicamente digamos como un adendum de Estados Unidos, sino que sea más bien un país soberano que ejerza presión también hacia Estados Unidos y que se cambie la correlación de fuerzas. Y maestro, también mencionaba hace un momento pues esta relevancia de tener gobiernos progresistas no solo en México, sino en otros países latinoamericanos que también tienen un peso en todas las relaciones geopolíticas. ¿Y esto cómo podría contribuir a esta idea de ir consolidando a la región? Pues si bien no va a ser de un día para otro, finalmente queda ahí el planteamiento de generar una integración no solo económica, sino también social de cara pues a los retos del propio planeta en varias materias, incluida por supuesto el cambio climático, que es muy importante, pero también el desarrollo económico, el desarrollo social, y que cada vez se empiece a pues tener políticas que realmente contribuyan a el digamos, desarrollo de todos los países y no solamente de un país como ha sido Estados Unidos, que es el único que casi siempre pues tiene un crecimiento económico. ¿Usted cómo ve que estos factores de que haya otros gobiernos progresistas pueda influir en esta idea de la integración americana? Pues, miren, justamente influye bastante, ¿no? Cuando México fue presidencia pro tempore de la CELAC, muchos acuerdos se hicieron en torno a sobrepasar ese primer aspecto que es lo comercial, ¿no? Se hicieron acuerdos que eran sobre todo de carácter tecnológico. Ahí se hizo la agencia espacial en el marco de la CELAC. Se hizo también muchos acuerdos en torno al cambio climático cuando México estuvo en la CELAC, y también en el otro esquema en el que México está, que es la Alianza del Pacífico. También ahí se hicieron muchos, o se continuó también esta política de ir más allá de lo comercial, sobre todo el tema que tiene que ver con la posibilidad de que los habitantes de Perú, de Chile, de México también tengan la posibilidad de viajar a estos países sin tener una visa. En fin, hay una gran cantidad de aspectos así en distintos esquemas. Ahora, el principal problema sigue siendo la OEA, y ahí justamente hace un día el canciller Marcelo Ebrard está en reunión, o empezó la reunión de embajadores y gente de la Cancillería, y están apuntalando justamente a cuestionar
para reflexionar en torno al rol de la OEA que tiene en América Latina. Hay muchos esquemas de integración en la región, históricamente han habido varios, algunos fracasaron, algunos siguen todavía activos, como es el caso mismo de la CELAC, que tuvo un punto en el cual se desactivó y se volvió a retomar, pero la OEA es la que ha estructurado muchos de los intereses de Estados Unidos en la región. Y cambiarla, modificarla o en su caso terminar la OEA y hacer otro tipo de esquema de integración social, político, de relaciones internacionales y de relaciones interamericanas en la región, tendría mucho más sentido si está en gobiernos progresistas, en el caso, por ejemplo, de Colombia, de Argentina, de Brasil o Bolivia mismo, en el caso del Caribe, que muchas veces no se habla de ellos, pero son muchos países en el Caribe y tienen un peso específico importante en las decisiones que se toman en el seno de la OEA. Entonces, cambiarla también es un paso importante y el gobierno de Andrés Manuel ha dicho en muchas ocasiones, ha reiterado que la Secretaría General actual del OEA, que tiene Luis Almagro, no ha estado a la altura de las situaciones que ha vivido la región y que es importante y deseable modificar la estructura o por lo menos hacer reformas que permitan justamente evitar este tipo de aspectos como los que hemos vivido en Bolivia en 2019, actualmente en Perú, o en el caso ya mucho más atrás, en el caso de Venezuela y Cuba y Nicaragua, por lo menos. Entonces, hay las intenciones. Ahora con el gobierno de Brasil, yo creo que van a tomar nuevos aires para lanzar esta integración latinoamericana, y si no se reactiva la UNASUR, por lo menos sí hacer un esquema que retome lo mejor de la UNASUR. Cuando estaba activa la UNASUR tenía esquemas, por ejemplo, para revisar o hacer misiones de observación democrática que le ponían un contrapeso a la OEA. Y eso es algo que se perdió cuando la UNASUR se desactivó con los gobiernos neoliberales de Colombia, de Ecuador, de Bolivia también cuando fue el golpe. En fin, es algo que se debería de retomar ahora que está que hay varios gobiernos latinoamericanos que son de tinte progresista. Maestro Aníbal García Fernández, ¿y qué es lo que falta? Porque pues vemos que cuando los gobiernos neoliberales asumen al poder en América Latina, inmediatamente se ponen de acuerdo, desmantelan los estados, encarcelan a los opositores, generan una suerte de gobiernos autoritarios y se apoyan entre ellos. Hoy vemos que hay gobiernos progresistas en la mayoría de los países de América Latina, pero pues no hay pronunciamientos claros o una ruta, por ejemplo, para abandonar la OEA y crear organismos distintos, organismos que respeten las soberanías de los pueblos y de las naciones, por un lado, y también pues que sirvan de instrumentos desde el punto de vista, por ejemplo, financiero, desde el punto de vista incluso de mediático, de medios de comunicación. Es decir, ya hay gobiernos progresistas, han expresado las intenciones de avanzar en este sueño latinoamericano de integración, que hay que recordarlo, es de izquierda, tiene esa raíz precisamente, pero que a la hora de ejecutar, de poner manos a la obra, pues parece que van todavía muy lentos. Sí, es complicado, ¿no? Porque la historia de la integración latinoamericana tiene, pues, por lo menos 200 años de hitos, de fracasos también rotundos, ¿no? Comenzando incluso desde las mismas independencias latinoamericanas, ¿no? Recordemos ahí a un personaje bastante importante de Estados Unidos como fue Poinsett, que fue el que impidió el primer intento de integración latinoamericana en el siglo XIX, y hasta la fecha lo siguen haciendo otro tipo de embajadores o personal del gobierno estadounidense. Es complicado también porque los tiempos han cambiado últimamente y ya no tenemos esa vieja estructura de diplomacia estadounidense que era garrote por un lado, zanahorias por otro lado, o sea, esta política exterior muy conocida en el siglo XX por los gobiernos latinoamericanos, sino que ahora es mucho más sofisticada la forma en la cual Estados Unidos puede influir, ¿no? Lo hemos visto en los golpes de Estado en América Latina desde por lo menos Honduras 2009 hasta el actual en Perú el año pasado.
Entonces, complicado es el panorama para este tipo de esquemas de integración. Se han intentado, se siguen intentando hasta la fecha. Hay algunos, por ejemplo, que tienen una continuidad y se han ido por otro tipo de aspectos que no son los comerciales. Es el caso, por ejemplo, del esquema de integración que tienen algunos países caribeños como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que es ALBA TCP, y que tiene también otras características que han funcionado para los países y que, bueno, recordemos que este tipo de países que en algún momento fueron tildados como la treca de la tiranía por Trump, han sufrido y han padecido también la política más dura de Estados Unidos, ¿no? Las sanciones económicas, por ejemplo, el bloqueo económico también y comercial. En fin, no es difícil enfrentarse al que sigue siendo el hegemón internacional y sobre todo a una economía que pues por lo menos lleva desde hace 3, 4 décadas en declive y no deja de caer, pero tampoco no deja de ser el hegemón internacional. Entonces, no es una única ruta, ¿no? Sino más bien hay que intentar distintas vías y aprovechar momentos históricos como el actual en el que se puede hacer cambios o se pueden hacer avances o por lo menos cuestionamientos relevantes a la política que ejerce Estados Unidos en la región. Y también, así como va cambiando la política exterior estadounidense, y modificando también la política latinoamericana en torno a Estados Unidos. Ya decías hace un momento el tema de los medios de comunicación, el encarcelamiento de políticos importantes de izquierda o progresistas. Ese tipo de aspectos también hay que revisarlos de manera conjunta y a nivel regional para evitar que sucedan este tipo de aspectos así, ¿no? Y también para revisar lo que se publican o los medios de comunicación regionales, revisar el poder que tienen y hacer una especie de contrapoder a nivel regional. Maestro, pues teniendo en cuenta todo este contexto que ya nos detalla, ¿qué expectativas reales podemos tener de, sobre todo, el encuentro que se va a llevar a cabo el día de hoy de esta 10ª cumbre de líderes de América del Norte? Pues entendiendo que es un programa, es un plan que podría llevarnos bastantes años, pero al final que, como usted mismo dice, se puede empezar ya por un camino que trace esta ruta de desarrollo regional, de desarrollo continental y que no necesariamente se continúe con lo que hemos visto a lo largo de estos años, de estas décadas, ya sobre una política que solo buscaba el beneficio para Estados Unidos. ¿Cuáles son realmente las expectativas que podemos tener de la reunión de hoy? Bueno, sobre todo las principales temas van a estar sobre todo enfocados al tema de migración, a la cuestión energética y también a esto que últimamente se denomina como la reevaluación de las cadenas de suministro. Y ahí van a estar puestas las expectativas o los principales puntos de acuerdo que haya de la cumbre que actualmente se está llevando aquí en la Ciudad de México. Va a ser muy, digamos, ahí sí no va a ser buenas relaciones, sino más bien la defensa de intereses por parte de Estados Unidos en el tema energético, que es algo que les interesa bastante, y sobre todo orillar a México a que tenga o aumente gradualmente en los siguientes años la generación de energía a partir de energías renovables, básicamente la eólica y la solar. Es algo que ha intentado Estados Unidos desde hace varios años, le dio mucho más cabida a México a partir de la reforma energética del 2014 y a partir de que llegó Andrés Manuel hubo toda una revaluación del sector energético nacional, que eso es algo que a Estados Unidos no le conviene y es lo que va a defender actualmente. Yo creo que van a estar ahí los principales aspectos de la cumbre. Y en el mejor de los casos, pues algunas declaraciones en las cuales se note que Estados Unidos está haciendo algo en el tema del tráfico de armas. Recordemos que desde hace por lo menos un año el gobierno mexicano puso una demanda en cortes estadounidenses por el tema del tráfico de armas. Han criticado también
tanto el canciller Marcelo Ebrard como el presidente Andrés Manuel, que no hay muchos esfuerzos por parte de Estados Unidos. Y también recordar que el año pasado se hizo la reevaluación de la iniciativa Mérida, se le puso fin y ahora está vigente el acuerdo bicentenario que cambió totalmente la política o que pretende cambiar la política militarizada contra el narcotráfico hacia una política que ponga en primer lugar atenderlo como un problema de salud y a la gente de los tres países. De expectativas reales van a estar en eso y me parece que no en más.